y amigas de Tiempo de Renovación. Ustedes saben que esto es en vivo y así pueden pasar algunas cosas que en vivo, y por eso es lo bueno de que sea en vivo, porque así usted sabe que los que están aquí para ustedes. Hoy es un día importantísimo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dice mucha gente, pero nosotros estamos aquí con mucha energía y mucha fuerza para llevarle una hora de noticias nacionales e internacionales con su análisis correspondiente. Vamos de inmediato. Hoy estamos con nosotros Pantaleón María Arias, Elías Veloz, que vamos a estar con ustedes durante esta hora. Y vamos con los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, y queremos adelantarnos porque creo que mañana también es parte de la historia de República Dominicana. Sí, porque mañana es día de la 30 de marzo, día de la batalla del 30 de marzo, que fue la segunda batalla por la independencia. La primera fue el 19 de marzo en Azua y era del 30, que también se llamó la carga de los sandulleros, y que fue el que ganó esa batalla fue Inver, José María Inver. De manera que fue una de las batallas que... hay un municipio del país que se llama Inver. Sí, sí. En Puerto Plata. Exactamente. Fue una de las batallas que, diría yo, reconfirmó la independencia de la República Dominicana, porque en verdad era una cantidad enorme de soldados que venían desde de Haití. Uno entraron 19 que entraron por el sur y otros que entraron por el norte, por Dajabón, y que los dos fueron derrotados. Uno por Santana, dirigido por Santana, y otro por Inver. De manera que eso es algo muy interesante. Así que muy buenas tardes también, porque no tuvimos tiempo. Pantaleón María. Gracias. Así es. De hablar primero. 30 de marzo, decir que 30 de marzo fue apenas un mes después prácticamente de la independencia. 27 de febrero, 19 de marzo la primera y 30 de marzo la segunda batalla. De manera que de ahí en adelante vino... bueno, ya se había formado la Junta Gubernativa, en la que en verdad los dignitarios formaban parte y estaba, la dirigió Bobadilla. Tomás Briones de Bobadilla. Exactamente. De manera que la historia dominicana es muy interesante en todo eso. Pero hoy, ¿verdad? Viernes, estamos hoy a 29 de marzo del año 2019, mañana estaremos entonces a 30, ¿verdad? Y faltan solamente 277 días para que llegue el 2020. Y entonces hoy, ¿verdad? En los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia. Un día como hoy, en el año 1941, mediante el oficio 3476, el encargado del Tesoro y Comercio Dominicano, Virgilio Álvarez Pina, informa al gerente de la sucursal nacional del Citibank en Santo Domingo que por acuerdo de Trujillo Hall, esa entidad es depositaria de los fondos del gobierno dominicano. Ese acuerdo de Trujillo Hall fue cuando Trujillo pagó la deuda, sí. Y que entonces después se erigieron los monumentos. Sí, se erigieron los obeliscos. Los obeliscos. El famoso obelisco Embre, exactamente. En 1942, el profesor Juan Bosch es elegido secretario general del Partido Revolucionario Dominicano en el marco del primer congreso de la organización en La Habana. Actividad que por presiones del dictador Trujillo, el gobierno de Cuba fue bautizada como Unión Democrática Antinazista Dominicana. O sea que le cambiaron el nombre al naciente PRD. Así es. Y en ese tiempo se estaba luchando naturalmente contra el nazismo, que era lo que estaba arropando el mundo. En 1962, en Buenos Aires, un golpe de Estado militar depone al presidente de Argentina, Arturo Frondizi, quien fue reemplazado por José María Guaidó. Oye eso, presidente de la Cámara. Casi como el Guaidó, sí. El senador. Y que lo Guaidó todo. Bueno, Guaidó. Exactamente. En 1973 sale precipitadamente de Vietnam el último soldado del ejército estadounidense, después de haber sufrido la peor derrota de la historia. Eso, Estados Unidos, un país tan enorme, tan grande. Difícil la de Vietnam. Difícil, pero fue la primera vez que un Goliat
digo que un David en términos de realidades políticas, tecnológicas, culturales, sociales e históricas, que un David, porque ha habido un David, pero en términos de la Biblia. Pero en términos de la realidad política y social, este es el primer David que derrota a un Goliat. Bueno, pues. Y que cambió la mentalidad de los Estados Unidos, a tal punto que la juventud norteamericana no ha vuelto a reponerse de esa catástrofe moral. Fue una catástrofe moral. No solo fue por la pérdida de la guerra como tal, es la catástrofe moral que llevó consigo, porque ahí fue que vino los hippies, la cuestión y la droga. Y entra la droga de manera como una cosa que imparable prácticamente. Hoy estamos hablando de que el año pasado, en el 2018, murieron más jóvenes en Estados Unidos por sobredosis de droga que todos los soldados que murieron en Vietnam. Y fueron muchos, los 50, pasó de 50.000. Más de 60.000 muchachos fallecieron en Estados Unidos producto de sobredosis de droga. Y es una situación totalmente rechazada por la sociedad norteamericana en la guerra de Vietnam, haciendo énfasis a eso. También la parte cuestionada que tienen los organismos internacionales con la situación que pasa en el Medio Oriente con Palestina, que es una zona de conflicto constante, con relación también muy vinculado con el tema de las elecciones próximas de Israel. No, y lo que acaba de decir el presidente Donald Trump, que ahí puede el compañero Pantaleón apoyarnos en ese sentido. Donald Trump acaba de decir que reconoce a los Altos de Golán como tierra de Israel, cuando en realidad la comunidad internacional, la Asamblea de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha dicho más de una vez, en más de una ocasión, que ese es un territorio que no es un territorio de Siria. Sirio. Provoca una situación de tensión y de estrés de nuevo en esta zona del mundo, que lo que más necesita es paz, ¿no? Exactamente, pero te voy a decir una cosa, no sé qué ocurre, especialmente con Estados Unidos, que se ha caracterizado, ya se ha dicho, y es un imperio. Y el concepto de imperio que se tiene, que viene de la historia a través del tiempo, se da notaciones de que cuando un imperio está en decadencia, comete esos tipos de errores y se queda solo con una posición. Por ejemplo, Estados Unidos quedó solo con esa posición con relación al Alto de Golán. Y lo que usted acaba de decir, se queda solo con Jerusalén, con la decisión que tomó sobre Jerusalén. Se queda solo con el Transpacífico, con el acuerdo de Transpacífico. Se queda solo con el acuerdo, con la decisión que tomó sobre el acuerdo de París. Realmente lo que acaba usted de decir... Y se queda solo con relación a Venezuela también. Y se queda solo con relación a Venezuela. Se notan perfectamente los que están apoyando los cosas, porque lo hacen. Y eso es una situación muy interesante, la situación que se está desarrollando en Siria y con el conflicto israelí, porque realmente entra un actor que es Rusia. Y si vemos cómo Rusia históricamente se ha desenvolvido con las relaciones históricas de Rusia e Israel, no han sido conflictivas. Entonces Rusia moralmente frente al mundo, una posición contraria contra los Estados Unidos, pero también una buena relación con el gobierno israelí. ¿Qué decisión tendría que tomar el gobierno ruso? Hoy en día vemos en las últimas noticias que Rusia está dispuesto a seguir apoyando a Assad con las tropas. Y la posición norteamericana es que se retiren las tropas rusas de Siria. Entonces ahí vemos un dilema, porque Rusia también tiene, como decimos, buenas relaciones con Israel, pero frente al mundo y la posición que ha venido tomando, no sabemos cuál sería esa última decisión que está sobre la palestra, la posición de los Altos del Golán. Rusia todavía no se ha pronunciado, pero sí sigue presionando con apoyo a Siria. Pero se puede deducir que está en favor de que las cosas sigan de acuerdo a lo que la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha determinado. Porque ¿qué es lo que ha pasado últimamente con Estados Unidos y sobre todo con el presidente Trump? Es que está de espalda a la comunidad internacional. Es que se está quedando, como ha dicho el Pantaleón, se está quedando solo. Y un imperio nunca está solo. Tiene 800 bases militares en el mundo, pero se está quedando solo porque Europa no lo está apoyando. Porque con Rusia perdió en Siria,
porque en principio la idea era destituir al presidente Bashar al-Assad, y eso lo había decidido la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza. Pero cuando Rusia entra por una cuestión de carácter ético, porque a Rusia le hubiese convenido no meterse en Siria, probablemente, desde el punto de vista de lo que podía conseguir en otro lugar si negociaba con la OTAN, le podían dar otra zona del mundo, quizás con más intereses, hasta en la misma América lo pudieron haber hecho, pero lo que decide Rusia es defender a su amigo, que es lo que está haciendo ahora con Maduro. Sí. O sea, se está viendo que Rusia, desde el punto de vista de lo que es la política internacional, está generándose mayor nivel de relaciones de socios y alianzas estratégicas que los respetan y lo defienden, que lo que está pasando con Estados Unidos en este momento de la historia. Pero si ustedes observan, Rusia mantiene una hegemonía, no sé si a la par o ahí, porque en cada momento ve que Rusia despliega nuevo armamento de una enorme efectividad. Entonces, Rusia por un lado con esa cuestión y por otro lado está China, haciendo los trabajos de carácter económico y presionando. Es a tal extremo que ya en este momento China tiene una inversión en América Latina de muy igual tamaño o mayor que la que tiene Estados Unidos. Mayor que la que tiene Estados Unidos en este momento. Entonces, el primer inversor en América Latina. Entonces, si eso es así, en poco tiempo, ¿cuánto tiempo tiene Estados Unidos con sus relaciones de carácter económico, cultural y militar con América Latina? Había podido desde su surgimiento, que pueda tener estos países, por supuesto, todo ganar, todo hubiera estado en un proceso de desarrollo. Sin embargo, China, que es lo que tienen, ¿cuándo te digo? Después de la apertura, 20 años. Después de la apertura, como dicen ellos, en 70 y algo, hicieron el proceso de apertura. Pero en el año 2000 lo que tenían eran 13.500 millones de dólares. Imagina, y ahora van por 200 y por pico 350 mil millones. Entonces, y es interesante porque últimamente se han salido a flote posiciones muy encontradas con relación al apoyo estratégico que hace Rusia con el gobierno de Maduro y el entrenamiento militar que tienen los efectivos rusos dentro del territorio venezolano. Vemos a John Bolton reclamando la salida de ese efectivo militar que se encuentra en Venezuela. Según el argumento del canciller ruso en esta semana, es que es un acuerdo de cooperación militar que lleva varios años. Yo creo que hizo referencia desde el 2002, que era un ejercicio continuo que se realizaba continuamente, anualmente, que era parte del protocolo que se iba acordado en ese acuerdo. Pero Elliot Abrams no lo ve así. Habría que ver cuál sería la estrategia con relación a Venezuela de ahora en adelante, porque también vemos un cierto agotamiento con relación a la parte de la presión internacional, porque vemos el desvío de fondos venezolanos a bancos rusos y vemos posiciones del gobierno ruso, el gobierno chino, aliados estratégicos de la misma Venezuela, y vemos posiciones encontradas con relación a la parte de los Estados Unidos y la salida de Mercosur, de muchísimos de esos aliados suramericanos que se encontraban bajo ese organismo multilateral. El mundo realmente tiene un conflicto de interés. Es un momento interesante de la historia, pero hay que ver un punto, compañeros, y es que en el mundo actual, con toda la información y todas las comunicaciones que se manejan, tiene que entender cualquiera que quiera ir a un proceso de presión y de fuerza, que tiene que agarrarse, aunque sea un poquitito, del derecho. El decirle a Rusia que se salga de Venezuela parece una orden más que un acuerdo desde el punto de vista de lo que es la comunidad internacional, porque Rusia no está en Venezuela, como lo dice su canciller y su, ¿cómo se llama? El vocero del presidente. Exactamente, que lo que se está haciendo allí es un acuerdo que hay entre estados, y los estados son soberanos. Cada estado, a nivel de la comunidad internacional, es soberano de decidir aquello que entienda que más le conviene. En consecuencia, lo que está haciendo el gobierno ruso es defendiendo un interés basado en un acuerdo. Lo que está haciendo los Estados Unidos es provocando, desde el punto de vista
militar a una nación que en definitiva lo que está haciendo es, repito, defendiendo sus intereses en el marco del derecho internacional. Y aunque no tuviera intereses, si dos países Deciden soberanos deciden tener un acuerdo de que yo te voy a vender comprar esto o te voy a comprar, oye, tenemos un acuerdo de cualquier tipo, ¿cómo un tercer país no puede oponerse a que esos dos países tengan un acuerdo del carácter que sea, porque son soberanos? Tampoco ese país puede decidir porque ese tercer país y este otro tengan acuerdo con un tercero. Por ejemplo, en un caso concreto, Estados Unidos tiene bases militares en Colombia, que tiene frontera, ocho bases militares. Y no solamente en Colombia, sino en 12 toda América. bases militares tiene en Perú. En Perú. Entonces, no hay una razón, ni hay ningún tipo de argumento, ni legal, ni de fuerza, ni de nada, que entonces un país diga, no, yo sí puedo estar ahí, pero tú no. Y si usted Porque fíjese, eso es el problema del de esa patio política, trasero. señor Pantaleón, como viene engranándose la política exterior de los Estados Unidos y la cercanía de las elecciones de los Estados Unidos y los mensajes que emite el señor Trump hacia la comunidad internacional, vemos una parte como estratégica, porque él se ha autoproclamado como el enviado de Cristo. Y no se hace eso referencia a una estrategia de atraer ese voto tradicional cristiano y también esa alianza que se tiene directamente con el Israel. Hay que ver ese contexto y también la cercanía de que el voto, un 36% del voto de los Estados Unidos es tradicional cristiano. Estaría el señor Trump armando ese engranaje para conseguir ese 36%. Hay que ver. O por lo menos mantener, diríamos, totalmente de acuerdo contigo, ahí, o mantener al menos ese voto duro en su entorno, que fue el voto que le dio el poder en el año 16, fue, ¿verdad? En el 2016. Sí. Entonces, lo que sí es que hay muchos sectores de los Estados Unidos que no se están sintiendo cómodos con el presidente Trump. Habría que ver cómo el Partido Demócrata se organiza para poderle ganar, pero en los Estados Unidos hay un elemento clave, y es que los presidentes, si tienen por lo menos un comportamiento adecuado con el electorado que lo llevó al poder, es muy difícil que puedan perder una reelección, realmente. Bueno, de todas maneras te voy a decir, no, que en verdad dice el asesor militar de Estados Unidos, que la presencia de esos 100 militares en Venezuela son un atentado contra la paz. Pero en verdad el problema consiste en que la comunicación existente en este mundo en estos momentos, y que la gente cuando recibe la noticia la digiere y dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál paz? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿A quiénes que están invadiendo? ¿A qué están haciendo militares en ese con el consentimiento del otro Estado? Exactamente. Entonces, esa situación pone el mundo, porque el mundo antes no estaba informado inmediatamente de todo lo que ocurría a su alrededor, ni a su alrededor, ni fuera, ni lejos. Ahora no. Ahora usted recibe la noticia al instante y la digiere y se pregunta. Bueno, y además hay quien el oriente. Lo que pasó, lo que acaba usted de decir, lo que pasó con la ayuda humanitaria. Exactamente. La ayuda humanitaria era un plan que tenía un plan ulterior. Había una intención de hacer algo más que, o sea, bajo el ropaje de la ayuda humanitaria, que eso fue lo que se hizo en los años 80, ¿verdad? En Nicaragua. Pero en los años 80 eso se podía hacer, y tú podías camuflar el aparato, ¿no? Y camuflar la ayuda humanitaria con armas, que fue lo que pasó para la contra, que se llevó muchísimas armas de esa manera, pero ahora eso no se puede hacer. Liderado por Abrams. Exacto, por el mismo Abrams. Entonces, ahora eso no se puede hacer. Incluso cuando hubo la quema del camión en aquel momento,
en el puente, resulta que luego las cámaras pudieron captar que no fueron los parciales del presidente Maduro los que quemaron el camión, ¿no? El trailer, el furgón, sino que fueron los parciales de contrarios a Maduro los que quemaron esto, con un fin también de provocar. Entonces, ahora la información no está controlada por un sector, sino que la información está liberada y dificulta mucho poder definir planes que luego puedan ser evidenciados frente a la población respecto de cuál es lo que tú buscas detrás de cada plan. Y América tiene una historia con relación a temas peculiares de ese tipo, y América tiene memoria. Y en ese sentido siempre ha sido el mismo guión. Y yo creo que no han querido tomar el pelo con relación a ese tipo de acciones, porque realmente ya, como dice el señor Tineo, existen organismos que ya tienen un periodo de tiempo y mecanismos internacionales para actuar por esas vías. Entonces, se vería como que es un guión repetido, con un esquema repetido, y que están subyugados a continuar con ese mismo paso a paso. Porque si vemos un paso a paso, son cosas que se han visto y se han repetido durante la historia, y yo entiendo que los pueblos son inteligentes y tienen memoria. Entonces, habría que ver cuál sería el desenvolvimiento de esto, porque lo importante es que reine la paz, porque desestabilizar la región no sería un negocio para nadie. Un conflicto bélico es desgarroso para cualquier región del planeta. Vemos ya lo que ha pasado en Europa con relación al conflicto de Palestina históricamente, con relación al conflicto del mismo Irak, que nunca debió llegar a ocurrir. Si Irak no hubiese sido invadido, no tuviéramos el conflicto sirio, no tuviéramos el conflicto que tenemos ahora en Oriente Medio. Entonces, los conflictos a nivel global nunca dejan beneficio a la larga. Siempre se queda un grupo con cierto beneficio, si lo vemos de ese enfoque, pero en colectivo el mundo no es beneficiado. Bueno, yo te voy a decir algo. Esas declaraciones del señor Abraham, tú ves, son como muy exageradas, si es el término. Él dice, Rusia pagará el precio. Pagará un precio por eso. Entonces tú te pones a pensar, ¿irá Estados Unidos entonces a bombardear a Rusia o lo va a sacar ahí o le va a poner más sanciones? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el precio? Ajá, exactamente. O sea, en la política internacional se puede hablar así. No, entonces, en verdad te voy a decir, dice él que no cojan eso como un chiste, que eso va a ser, hombre, porque parece ser que se notó que lo están tomando como un chiste. Se ríen, los periodistas se están riendo. Esperamos que esa situación no pase más de ahí y que se tome en cuenta de que los países tienen derecho primero, a tener los gobiernos que se den. Y segundo, tienen derecho a tener relaciones con quien quiera, si es que tienen libertad para eso. Pero, por ejemplo, Venezuela es un país de 30 y pico de millones de habitantes, es un país que está enclavado en el mismo corazón de América del Sur, y es un país que ya hemos visto tiene unas relaciones internacionales muy fuertes, con países tan fuertes como Estados Unidos. Y segundo, por ejemplo, observen hoy, ayer estaba el presidente de la India, que tiene 1.000 millones y pico de habitantes. 1.200. Sí, de millones de habitantes. Estaba ayer en acuerdo de tratado comercial de cooperación con Bolivia. Entonces va primero a Bolivia. Pero Bolivia es también un archienemigo de Estados Unidos lo tiene. El problema grande que hay ahora, el problema que existe en este momento es que antes de la caída de la Unión Soviética, o sea, que según tengo entendido se llevó por delante el comunismo. Y que termina la Guerra Fría ahí. La Guerra Fría se caracterizó porque era la persecución o evitar la expansión del comunismo. Por eso se hacían la guerra.
y se tomaba gobierno y todo el que se acercaba en nuestro país se dio un golpe de Estado. Al menos se parecía que tenía políticas sociales. No, solamente aquí se te acusaba como gobierno de ser anticomunista o de parecer o de haber 59 comunistas en una actividad como hubo aquí en la guerra. Y por eso se enviaron 42.000 marines. Entonces, el proceso de contención, que eso fue la primera, fue una decisión en el 1947 tomada por el gobierno de Wilson, de contención. La política de contención. De contención del comunismo, para evitar su expansión. Entonces, esa política de contención del comunismo dio inicio a lo que se la llamó después a la Guerra Fría. Y era la razón, los motivos para invadir los países, para tumbar el gobierno, era eso, el anticomunismo, evitar el comunismo, etc. Aquí Trujillo, ya esa excusa no puede. Entonces, eso te iba a decir, entonces ya esa excusa no existe, ya no existe, ya no hay comunismo, ya todo el mundo está dentro de lo que se llama o neoliberalismo o liberalismo, o mercado, o centroizquierda, centroderecha, o de aquí para acá y allá para acá, pero economía de mercado, economía no de mercado, economía etcétera, pero no existe puro no hay tampoco. No hay tampoco, porque hay una mezcla. Pero quizás estaría cayéndole atrás al socialismo. Bueno, eso lo dijo otro día Donald Trump, pero no se ha dicho realmente que esa es la razón, porque ahora mismo, ¿qué dice Bolton? Bueno, nosotros creemos que Rusia lo que va a hacer en Venezuela es un peligro para la paz Exacto, de que América. 100 militares, pero ok, es un peligro para la paz. Bueno, vamos a demostrarlo, pero es que eso no es una cosa. Antes el comunismo se sabía que era para cambiar un régimen por otro. Y entonces Estados Unidos y toda la gente que estaba en el lado capitalista sabían que tenían que detenerlo para que no perdieran la condición de mantenerse y había una unidad monolítica en torno de la OTAN para tomar la decisión, todo el mundo de acuerdo. Pero en este caso ya no existe eso. Y por ejemplo, la intervención, cuando se habló de que se reconoce a Guaidó, sí, ok. Europa, varios países de Europa dijeron sí, porque como somos de la OTAN tenemos que ponernos de acuerdo y vamos a apoyar esa moción, vamos a apoyar a Guaidó. Pero cuando se habló del interés con la ayuda humanitaria de entrar a Venezuela desde el punto de vista militar, ahí inmediatamente se desbarató inmediatamente ya, no, hasta ahí llegó. No estamos de acuerdo. Incluso el Grupo de Lima, de Lima se reúne, va a estar reunidos los presidentes para ver qué iba a pasar con la ayuda humanitaria, pero todos estaban de acuerdo en que militarmente ahí no se puede meter nadie. Y también, por ejemplo, lo que ha pasado con Bolsonaro. Bolsonaro dice, por un lado, todas las opciones están sobre la mesa, que es ahora es como un cliché. Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el ejército y los militares brasileños no le pueden hablar de que se van a ir a meter a otro país, porque ellos no se van a meter a un país hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que salir el vicepresidente, que es un general de los tiempos de la dictadura, y dice, no, la opción militar no está sobre la mesa. La opción militar no está sobre la mesa. Entonces hay un problema ahora de que no hay un discurso unificado con un tema que es profundamente delicado, demasiado delicado, como para que un Estado unilateralmente pueda tomar la decisión. No lo puede tomar un Estado solo. Y la economía de los Estados Unidos no le conviene tomarlo solo, porque hubieron unos recortes fuertes con relación a temas sociales, que eso también le va a mermar mucho en la popularidad del presidente. Sí. Bueno, vamos a ir hemos tomado esta media hora más para discutir sobre los temas internacionales, y ha sido necesario porque está muy candente, y sobre todo ese problema de Venezuela, que lo vemos porque es un país hermano. Es más, un país que tiene una relación enorme con nosotros. Lo que pasa desde los tiempos de la historia. Lo que pasa en Venezuela nos pasa a nosotros. Lo que pasa en América Latina es que nosotros somos una sola cosa. Nosotros somos un portafolio. Exactamente.
con un idioma, cultura, como e historia parecida. Matan a un venezolano y es matando a un dominicano. Pero eso es la realidad. Eso no dijo el presidente de Argentina. El presidente de Argentina dijo que el español tenía un traductor uruguayo. Yo creo que el presidente Macri se le está subiendo algo a la cabeza. Parece que bebió algo. Parece que él bebió algo. Porque ese discurso fue un discurso que no tenía ningún tipo de consistencia lógica. Ninguna consistencia lógica. Él se le olvidó que aquí hubo maya, inca, taíno, caribe. No, él dice que el idioma uruguayo, el idioma argentino. ¿Qué el idioma uruguayo y argentino es la misma cosa? Creo que por la versión en español, la cuestión es que hablan con un tono diferente. Bueno, vamos a ir ahora, con el permiso de ustedes, a una pausa y regresamos en poco tiempo. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Estamos aquí con tiempo de renovación, porque estamos renovados. Yo le dije a usted cuando llegó, usted sí está renovado. Gracias. Porque parece que... Qué bueno. Bueno, Víctor, entonces, ventando al ámbito local, ya que nos fuimos ahorita a la política internacional, que está muy apasionante. Pero fíjate, el presidente de la República, Danilo Medina, dijo, me parece que fue a principios de año, que iba a hablar en marzo sobre la cuestión de la reelección. Iba a hablar sobre la reelección, no si se iba a reelegir o no se iba a reelegir.
Entonces, ahora dice el presidente Danilo, habla a través de su vocero, el señor Peralta, dice que el vocero es Marchena. Marchena, sí, pero lo tiene, parece, el administrativo como vocero. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana lo decida, eso es, cuando el Partido de la Liberación Dominicana decida que se hable de la reelección, entonces él hablará. O cuando se ponga en agenda del comité político para tratarlo. Bueno, de todas maneras, el comité político de ese partido tiene pautada una reunión para el próximo día 1, que es el lunes. El lunes de abril. Veremos qué pasa ahí, si van a tratarse el caso o no se va a tratar. Aunque circulan en la Cámara de Diputados rumores de que el PRD no va a ir, no llevaba candidaturas reales. Entonces, piensa mucho, esos son los rumores, estoy hablando de fuente oficial, muchos legisladores del PRM están haciendo sus equipajes para pasarse al PRD y así aumentar la cuota que el PRD la va a facilitar. Eso sigue de acuerdo a lo que se dice, aumentar la cantidad de legisladores para la aprobación de la modificación de la Constitución. De manera que todas esas cosas tenemos. Y es interesante saber, no sé si ustedes se han dado cuenta, que las elecciones serán en mayo del año que sigue. Estamos a 11 meses de las elecciones. No, a 11 no. A 11 meses. Todavía no entra mayo, que es en mayo del año que viene. A 13 meses. A 13 meses. Bueno, pero lo importante es esto. Ustedes habrán leído, ¿verdad?, la ley de partido. En la ley de partido dice que para tú ser candidato de un partido, tiene que tener un año de militancia en ese partido. O sea, que si, por ejemplo, ocurre algo antes de mayo, antes del 12 de mayo, ¿verdad?, de que un tránsfuga se vaya de un partido para otro, por ejemplo, ahí tienes tú el PRMista, que se vayan parte de ellos para el PRD, tienen tiempo todavía, pueden ser candidatos del PRD para el año 2020. Pero si se van después del día 2 de mayo, no van a tener, no pueden ser candidatos, porque la ley se lo prohíbe. Lo mismo que si ocurre algo internamente en el PLD, que varios partidos quieran llevar a Lionel o apoyar el partido, Lionel como candidato, etcétera, tienen necesariamente que hacerlo ahora en mayo, para que ese partido pueda tener un año de militancia en ese partido, o de lo contrario, no podrá existir. Si de algo sirve la historia, que aquí hablamos de que los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte del... Si para algo sirve la historia, es para que no se repitan los hechos que fueron negativos. En el año 2015, cuando se produjo la reforma, vamos a hablar de lo que es más inmediatamente histórico. En el año 2015, el proceso de reforma recibió el apoyo de la población en un porcentaje de un 75 a un 80%. Las encuestas salían prácticamente de manera semanal, si usted recuerda. Salía encuesta porque las encuestas decían el presidente tenía alrededor de un 90% de aprobación popular. Y a pesar de todo lo que se dio en el entorno, de todo ese apoyo popular al proceso de reelección del presidente, porque además estaba el concepto de que nosotros siempre habíamos sido partidarios del tipo de reelección de los Estados Unidos, que eran 2 años y el nunca más. Y ese proceso llevó al Partido de la Liberación Dominicana a tener que llegar a un acuerdo dentro de su comité político. Y ese acuerdo dentro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana volvió a posponer todo lo que tenía que ver con la organización partidaria. Pospuso el Congreso, pospuso todo. Pero además se tuvieron que reelegir todo lo que estaban y nadie pudo entrar. Fue reelección por reelección, se llamó el pacto. Eso fue ayer. Entonces nosotros hoy estamos hablando otra vez
de que dentro de ese partido, de esa organización política, va a haber otro pacto. ¿Para qué? Para destruirlo. Porque ya no le quedará nada. Ya no le quedará nada. Esperamos Si que hay no. otro pacto, no puede ser pacto por elección, porque la ley lo prohíbe. Va a ser el pacto de la garata con puño. Entonces va a ser el pacto de la fuerza. Las organizaciones políticas tienen que aprender de lo que pasa. El presidente de la República dijo ante el Congreso elector, y lo dijo de manera consciente, absolutamente consciente, que juraba ante Dios y ante ese Congreso elector que no se volvería a postular. Ojalá que no se tenga que dar esa situación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, porque no sería conveniente a los intereses del PLD ni del país. Y entendemos que históricamente el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido una trayectoria de disciplina. Y es evidente que ahora mismo existen dos corrientes muy marcadas, que son la corriente de Leonel Fernández y la corriente de Danilo Medina. Pero también no podemos restarle mérito a varios compañeros dentro del partido que están trabajando para que surja nuevo liderazgo. También yo entiendo que el PLD tiene esa dinámica, y esa es una de las fortalezas de ese partido, porque es un partido que tiene un liderazgo enorme, y eso lo hemos evidenciado incluso en las competencias internas de esos nuevos liderazgos que están surgiendo. Hay una competencia interna de esos liderazgos, lo vemos en los periódicos, lo vemos en los medios. O sea que hay muchas opciones, pero se subyugan a esos dos liderazgos. Y dentro de esos dos liderazgos tenemos que poner la esperanza de que se pongan de acuerdo. Y yo entiendo que va a reinar la disciplina, y son dos personas que tienen una larga trayectoria política y que no van a entrar en ese rejuego de destruir una organización. Yo entiendo que no le conviene ni a la nación, le conviene a la nación que tengamos partidos fuertes y partidos que fomenten la democracia. Entonces, ese punto, creo que son dos personas que caen en esas dos personas. Esas dos personas. Sí. Es interesante, y esperamos que, naturalmente, que así sea, porque es lo que mejor conviene. Y lo que no conviene no debe hacerse ni tratarse de hacer. Bueno, pues vamos a seguir con hoy tenemos también lluvia, señores. Tenemos lluvia, aunque poca. Para felicidad, aunque sea una gota. Sí, es bueno. Una gota, con este nivel de sequía que tenemos nosotros en la República Dominicana, una sola gota de lluvia es algo que para nosotros sentirnos felices. Y como los animales, señores, ustedes saben que los animales cuando llueve salen corriendo, felices. Seguro. De la felicidad. La gente salió a la calle cuando llovió en Santiago. Felices. A mojarse. Sí, señores, la lluvia es muy importante. No, pero hay que hacer un llamado a la sociedad, porque la lluvia que ha caído no es suficiente, y podríamos entrar en la confusión de que ya subsanamos el problema, y el problema no se ha subsanado, señores. Hay que seguir economizando el agua, hay que seguir ahorrando agua, no solamente en tiempo de abundancia. El agua ahora, en esta fecha, va a ser el recurso más valioso. Hay guerra por agua, señores. Hay guerra por agua. Y todavía la República Dominicana tiene la gran dicha y la bendición de tener bancos acuíferos abundantes. Pero debemos de cuidarlo. Le debo decir que dentro de los temas que hay en Sudamérica y el problema que hay en Sudamérica, en el fondo, en los Estados Unidos hace un tiempo que se hizo un estudio respecto del futuro del agua en los Estados Unidos. Al año 2035 ya Estados Unidos va a tener un problema de agua. Y el abastecimiento de agua no puede estar fuera de América. Y el lugar que tiene mayor cantidad de reserva de agua del planeta es Sudamérica. Y no podemos dejar de tocar la política internacional en ese ámbito. Entonces, Sudamérica es fundamental para el futuro de la humanidad. Y por eso es que ahí, en este momento, Tú ves todos los conflictos. eso es lo que está debajo. Tú querías iba a hablar del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver, qué interesante lo que se está dando. Hoy se realizó una ronda de entrevistas donde participó la magistrada Jenny Berenice. Y hubo una ponderación, digamos que positiva. Jenny Berenice siempre ha tenido buena imagen hacia la sociedad. Sí. Y estuvo la presencia del presidente, ya con un rol más limitado el señor procurador,
pero se desarrolló de manera natural bajo los reglamentos y se presentaron varias candidaturas, entre las más ponderables ella. Una candidatura de alguien independiente, yo no me llega el nombre ahora mismo, pero era Modesto. ¿Pero independiente de qué? Que se presentó de manera independiente. Bueno, porque lo presentan las organizaciones y demás, pero sí ha habido una gran cantidad. Creo que hay que sacar como fortaleza es que se ha presentado una gran cantidad de jueces de postulantes. Eso indica que hay confianza en el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura ha hecho las preguntas que han entendido que deben hacer. Los postulantes han respondido a esas preguntas. Yo creo que la población también ha estado muy enterada, muy atenta al proceso. Creo que el Poder Judicial que salga de la Suprema Corte de Justicia, que salga de este Consejo Nacional de la Magistratura, yo tengo la fe de que va a ser una Suprema Corte de Justicia que va a responder de alguna manera a estas expectativas que tiene la población del tema de justicia. Sí. Y que ojalá a futuro tengamos entonces un Poder Judicial fuerte, porque una democracia no puede funcionar, de ninguna manera no puede funcionar si no tiene un Poder Judicial fuerte. Que hayan régimen de consecuencias reales en un país como la República Dominicana. También se entrevistó Luis Henry Molina, que se habla mucho de que es el director actual del Indotel, y se habla mucho en la calle y se habla mucho en los... ¿Y cómo tú ponderaste la respuesta de él y el dominio de los términos de la... Pues sí, pero eso porque es un académico, realmente un académico que... Pero ¿es de carrera? No es de carrera. No es de carrera. No es de carrera. Porque tengo entendido que los postulantes que son de carrera tienen un dominio extraordinario de los temas de la ley y demás. Las leyes y demás cosas. Y además ahí lo demostraron algunos que yo vi en una forma extraordinaria sobre inclusive hasta por qué los expedientes se dilatan tanto tiempo. La justicia, por más que se diga, la justicia ha mejorado muchísimo en la República Dominicana. Del 96 para acá, el que conoció la justicia antes del 96, que era por decreto, que hay muchos que vienen, muchos se rasgan la vestidura y dicen que no, que los gobiernos del PLD, que la cosa, mire, los gobiernos del PLD están más controlados que cualquier otro gobierno en la historia, porque no es por decreto que se eligen los jueces, es mediante un concurso. Y esos jueces que hablaron ahí, ¿tú crees que hay gente que tenga el nivel de conocimiento y de convencimiento de lo que significa la justicia, el que se postula para ser juez, el que pasa por la Escuela Nacional de la Judicatura, es una persona que va a ser sumisa? No tiene la característica de ser sumiso. Entonces yo creo que la justicia dominicana está viviendo un momento muy importante, muy especial, de cara al futuro, y que va a salir de ahí una buena Suprema Corte de Justicia. Y también hay que resaltar el tema del tema de la semana. Pantaleón, ¿usted pudo llamar ayer y antes de ayer? Le entró la llamada de teléfono. Sobre la situación. Hubo una caída masiva de Artis. Bueno, tratamos de comunicarnos nosotros realmente y no hubo forma de comunicar. Señores, la importancia que tienen ahora mismo estos aparaticos, como le dicen. La necesidad del ser humano de estar interconectado, y esto es de carácter estratégico, ya eso es parte de nosotros. La comunicación siempre ha sido vital, es un tema de orden público. Los teléfonos antes eran del Estado, el servicio de telefonía, hay países, Uruguay, Costa Rica, que sigue siendo del Estado, no lo ceden, porque eso significa mucho para un país, para un Estado. En la República Dominicana lo liberalizamos todo, ¿no? Pero yo creo que lo que pasó ayer tiene que tener una respuesta, de alguna manera. Y perdimos el 911 inclusive por un sector. O sea, tan neurálgico fue esa caída. Habría que ver el argumento de la compañía, que ha alegado que hubo una falla eléctrica, pero óigame. ¿Por cuántas horas fueron? ¿36? 36 horas. 36, 31, más de 36 horas estuvo fuera de servicio. Pero la cuestión es también, vamos a ver los argumentos, como dices tú, que ellos están presentando ante Indotel, pero
parece que, según tengo entendido, lo que han traído son técnicos internacionales, de compañías internacionales. De hecho, la población, el cliente final tendría que ser resarcido. Sí, así dicen ellos dicen que sí que lo van a hacer. Evidentemente sufrimos una consecuencia. Por supuesto, pero sí. Lo neurálgico no es eso. Lo neurálgico es que se caigan los servicios de emergencia y que se vean afectadas vidas. Ahí. Y mucha gente que trabaja con sistemas de comunicación. Sí, exactamente. Algunos taxis, alguna gente. No todo. Todo el tema de cuando República Digital, por ejemplo, funciona es con el sistema de comunicación. No funcionó. No, durante ese periodo de tiempo. Habría que ver cuál es el informe final. Ellos argumentan que tienen técnicos internacionales que están trabajando con relación a hacer ese informe. Esperemos que nos arrojen y que no caigamos de nuevo en esa misma práctica, porque tan neurálgico fue que el 911 falló. Bien, bueno, yo creo que, antes de irnos, pero fíjate, aquí se dijo y se ha traído y llevado de que la República Dominicana tiene una deuda con Puerto Caribe, pero que es aquella facilidades que daba Venezuela para los países del Caribe. Ahora, se dijo, y así lo explicó el director de la empresa dominico Félix Jiménez de la refinería. La refinería. Decía que eran 18 millones. Que esos 18 millones se habían puesto en una cuenta, estaban congelados por cuestiones de Estados Unidos, etcétera. Pero ocurre ahora que la oficina de Petrocaribe, que opera en el Ministerio de Hacienda, tiene registrada una deuda de 217 millones por conceptos de financiamiento de largo plazo por la compra de crudo, monto que tampoco ha podido ser desembolsado a los venezolanos debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Entonces, un país con dinero, nosotros no se lo estamos desembolsando tampoco. Y Estados Unidos le pone sanciones. Entonces después dice que hay que llevar... Había una razón para la reunión de Mar-a-Lago. Sí, entonces, esa es la razón de fondo. Bien. No le entreguen ese dinero al presidente Maduro. Bien, vamos a tener, nos acabó el tiempo, de manera que muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que tengan un fin de semana feliz. Hablo para ustedes, Víctor Tineo, Elías Veloz y Pantaleón Arias. Así es que hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Correcto.